Hola, bendiciones, bendiciones en abundancia, bendiciones de lo alto, maravilloso día. Su palabra dice, sus misericordias son nuevas cada mañana. Grande es su fidelidad. Adoramos al Rey de Reyes y Señor de Señores, el único que merece adoración. No hay otro. Le damos la gloria al Señor, al Dios Todopoderoso que nos levanta, que nos suple, que nos ministra su palabra y que habita en el corazón de aquellos que le aman y le buscan continuamente. Amén. Estoy por aquí para dar una reflexión en el día de hoy, la reflexión del día de hoy. En el nombre de Jesucristo está tomada del libro de los Hechos, capítulo 2, verso 38 en adelante. Dice la palabra de Dios, este era Pedro, hablando a una gran multitud de judíos, pero en esta hora nos habla a nosotros. Amén. Dice la palabra de Dios en el nombre del Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día más de 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día, debo decir, en el templo y partiendo el pan en las casas. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con el pueblo, con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Su palabra es bendita en esta preciosa hora. Bendecimos su palabra que nos llena cada día de nuestras vidas. Esa palabra que nos habla todos los días de nuestra vida. Bendito sea el Señor. Y así bien, titulé esta reflexión, el arrepentimiento y el bautismo como acto de obediencia a Dios. Así que Pedro, como dice la Escritura, le estaba predicando a una gran multitud de judíos. Pero hermano, ahora nos los aplicamos nosotros. Ese consejo que Pedro le daba en aquel entonces a los judíos, nos tenemos que aplicar ese consejo nosotros hoy día. Les decía y les aconsejaba que se arrepintieran y se bautizaran, cada uno para el perdón de sus pecados en el nombre de Jesucristo, y así podemos recibir el don del Espíritu Santo. O sea, que una persona que da este acto tiene que saber lo que está haciendo.
Esta persona tiene que dar este acto para que Dios le pueda perdonar en el nombre de Jesucristo. Y ese arrepentimiento, hermano, tiene que ser un arrepentimiento genuino, de corazón. Aquella persona que no lo hace, no recibe el don del Espíritu Santo y tampoco es salva. Así que tenemos que arrepentirnos. Cuando nos arrepentimos, damos un cambio en nuestra mente, en nuestra actitud, sabiendo que estamos haciendo un acto de corazón, un acto de profundo corazón, y profundamente queremos hacerlo para que Dios nos pueda perdonar y andar en santidad. Porque, hermanos, es la única manera que recibimos el don del Espíritu Santo. Y además, al hacer esto, Él nos constituye en el templo del Espíritu de Dios. Qué hermoso es Jesucristo, amén. Así que en ese acto también recibes la promesa para ti y para tus hijos. Recibes la promesa de Dios para ti y para tus hijos. La puerta del perdón de los pecados, de tus pecados y los pecados de aquellos que se convierten y se arrepienten y se bautizan en el nombre de Jesucristo, esa puerta se abre. Y así la promesa de Dios entra en tu vida. Por eso dice para aquellos que están lejos, era para cuando nosotros estábamos en la pasada manera de vivir con nuestros delitos y nuestros pecados. Pero esa pasada manera de vivir, como decimos, ya pasó. A la vez que usted da este acto, las cosas viejas se quedan atrás y comienzas a dar frutos nuevos, dignos, que al Señor le agrada. Bendito sea el Señor, porque en esta vida te vas a llevar el fruto que diste en esta vida. No por obra para que nadie se gloríe. El fruto que diste, ¿cómo diste el fruto? ¿Diste fruto bueno o diste un fruto malo? Eso es lo que te vas a llevar. Por eso tenemos que arrepentirnos de las cosas de este mundo que nos atraen. Y además, cuando nosotros estábamos en nuestra pasada manera de vivir, hermanos, estábamos muy lejos, pero que muy lejos de la promesa de Dios para nosotros y para nuestros hijos. El Señor nos llamó, con cuerdas de amor nos llamó, y así nosotros escuchamos, la cual pasamos a arrepentirnos y a obtener el don del Espíritu Santo de Dios en nosotros. Dios llegó con cuerdas de amor, hermano. Él es un Dios misericordioso, lento para la ira y rico en misericordia. Así que si usted me está escuchando con esta reflexión, abra la Biblia y comience a leer Hechos 2, verso 38. Por eso la palabra dice, y se añadieron aquel día más de 3,000 personas. Personas, no niños. El arrepentimiento y el bautismo es para personas que tienen la sabiduría y tienen el conocimiento de que han hecho mal, de que han pecado. Y existe un arrepentimiento en tu corazón, la cual das ese paso tan importante en tu vida para poder recibir el don del Espíritu Santo y que ese Espíritu Santo more en tu vida, en tu corazón, haga morada en ti. Somos templo del Espíritu Santo a la vez que damos ese paso tan crucial en nuestra vida. Y esto, hermano, es una realidad. Esto no es algo que no tienes que hacer. Esto es una realidad, hermanos. Esto lo dice la palabra de Dios, así que tenemos que abrir nuestro corazón, nuestra mente,
para saber el propósito que Dios tiene en nuestras vidas y pasar de criaturas a hijos de Dios. A hijos de Dios, porque a la vez que tú das este paso, te conviertes en hijo de Dios, no en criaturas. No te quedas ahí, te conviertes en hijo del Todopoderoso. Bendito sea el Señor. Por eso tienes que leer la palabra de Dios o escuchar la palabra de Dios para que no te quedes patinando en la vanidad de este mundo, en las tradiciones de este mundo que fueron aprendidas de nuestros antepasados. Y eso seguimos haciéndolo constantemente. Estábamos en un grave error. Yo estaba en un grave error. Por eso te estoy hablando a ti que me escucha. Lee la palabra. Pídele sabiduría al Señor. Porque si nos vamos a Santiago 6, capítulo 1, versos 6 y 7, versos 5 y 6, mejor dicho. Dios es tan maravilloso que nos dice esto: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y les será dada. Pídala a Dios, que Él da abundantemente y sin reproche, y les será dada. Dice el verso 6, pero pida con fe. Hermano, pida con fe, que Dios escucha la oración. Bendito Dios. No dudando nada. No dude de que Dios no lo puede hacer, porque el Dios que le sirvo es un Dios sin límites. Un Dios que todo lo puede. Un Dios que todo lo puede. Amén. Porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No podemos dudar de la palabra de Dios. Si está falto de fe, hermano, en esta hora pídasela a Dios. Él te dará abundantemente y sin reproche. Qué hermoso es leer la palabra. Me llena, me instruye, me capacita. Me llena de paz, de gozo, sabiendo que mi papá me ama. Mi papá me ama. Y me instruye la palabra de Dios, el consejo de Dios, lo tengo que retener porque es para mí, es para usted. Amén. Así que, dando este paso, tenemos que entender que somos transformados, somos convertidos en santos. Sí, en santos. Hermanos, porque santo no es el que tú tienes en una pared crucificado. Además, Él está vivo, Él no está muerto. Santo no es el que tienes en la mesa llena de velas y flores. Santos somos los que nos separamos del mundo para hacer la voluntad de Dios, para agradar a Dios. Santo es esa persona que se separa para la obra de Dios. Aquello que tú tienes en la pared que está crucificado no es Jesucristo. Él vive en nuestro corazón. Él vive y reina. Él está sentado en el trono de la gracia junto a su Hijo. Y el Espíritu Santo que nos dejó, que nos consuela, pasa a ser morada en nuestro corazón, porque somos templo del Espíritu Santo de Dios. Somos templo del Espíritu Santo de Dios. Y el Señor añadía cada día los que habían de ser salvos. Así que tenemos que perseverar en la doctrina, en la comunión unos con otros. Tenemos que mantener esta fe anclada en Jesucristo, agarrarnos de Él
de sus promesas que son para sus hijos, porque pasamos a ser hijos. Inmediatamente usted se arrepiente y se bautiza en el nombre de Jesucristo. Es convertido, es transformado. Y de criatura pasas a ser hijo de Dios. Qué hermoso. Qué gran alegría que mi papá está pendiente de mí. Paso a ser su hija. Así que realmente tenemos que estar en comunión unos con otros y mantener esa comunión con Dios a través de la oración y a través de la palabra de Dios. Estar ahí inseparables. Todos tenemos que entender esta gran realidad. Tenemos que dar este paso y nuestro corazón tiene que estar afirmado a la realidad que es esta. Si no lo haces, no puedes tener el Espíritu de Dios en tu corazón y no eres salvo. No eres salvo. Por eso aquel día dice la palabra que se añadieron hasta 3,000 personas para bautizarse y convertirse, para el perdón de los pecados, en el nombre de Jesucristo. Aleluya. También es por eso, hermanos, que tenemos que estudiar la palabra de Dios. Tenemos que predicar la palabra de Dios. Es crucial ese paso en nuestra vida de arrepentirse y bautizarse en el nombre de Jesucristo. No es un juego. No es un juego. Tenemos que ser salvos y nos indica la palabra cómo hacerlo. Así también recibiremos las bendiciones que Dios tiene preparada para cada uno de nosotros. Y no solamente para nosotros, también para nuestros hijos. Hermoso es Dios, aleluya. ¿Cómo tú conoces a Dios? ¿Cómo tú lo conoces? ¿Cómo tú puedes amar a alguien si tú no lo conoces? Por eso tenemos que escudriñar la palabra de Dios, para conocer el propósito de Dios en nuestras vidas, para conocer a Dios, para conocer a su Hijo Jesucristo, que fue al Calvario, fue crucificado, siendo santo, 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 que nos competía ser crucificados nosotros por nuestros delitos y pecados. Él pasó y fue al Calvario para recoger todos nuestros pecados y juntamente se los llevó a la cruz del Calvario. Y ahora te dice que tienes que pasar. Conviértete, arrepiéntete de tu pecado, pídele perdón a Dios en el nombre de Jesucristo. Bautízate en el nombre de Jesucristo. Ahora que tienes tu mente aniliada, ahora que sabes que has pecado, ahora que tienes conciencia, tienes que arrepentirte y bautizarte en el nombre de Jesucristo. Es de la única manera que el Espíritu mora en tu corazón, porque tú eres el templo del Espíritu de Dios. La palabra lo dice. Es hermoso. Ahora mismo escucho un ave cantar. Eso es alabanza a nuestro Dios. Nosotros tenemos que buscar de Dios. Tenemos que buscar de Dios porque realmente tenemos que seguir perseverando en la palabra de Dios. Así que si estás falto de sabiduría, pídesela a Dios, que Él te la dará abundantemente y sin reproche. En el libro, realmente esto se encuentra, bendito sea el Señor. Dice la palabra de Dios nuevamente, ¿verdad? En el libro de Santiago. Aquí tengo la palabra de Dios. Qué lindo es el Señor que nos deja su palabra para que sepamos lo que vamos a hacer y podamos ser salvos, para que nuestro espíritu, nuestra alma sea salva. Bendito sea el Señor. En Santiago 5 y 6 nos los dice la palabra, que si alguno de vosotros está falto de sabiduría, pídasela a Dios, el cual
da abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero hermano, pida con fe. El verso 6 dice, pero pida con fe, no dudando nada. Porque el Dios que yo le sirvo es un Dios sin límites. Para lo que es imposible para el hombre, para Dios es posible. Así que pídale a Dios con fe. Así que te conviertes en la familia de Cristo cuando haces este acto de fe y de amor y pasas a arrepentirte, a bautizarte, a convertirte para que seas transformado, bendito Dios, en la familia de Cristo Jesús. Las promesas son para ti, para tus hijos, porque Él tiene promesas en esta vida y en la vida venidera. Así que, para que conozcas al Dios vivo, entra en la palabra. Únete, entra en la palabra. Lee la palabra, tómalo como a veces nosotros nos pasamos, vamos a hacer esto como si fuera para mantenerlo como en nuestra vida como una lista de cosas que hacemos repetitivamente y lo tenemos que tener. Haga esto. Tiene una palabra que ahora mismo no recuerdo, pero realmente en nuestra vida tenemos que, como según nos levantamos y nos acostamos, tenemos que tener espacio para dedicarle al Señor. Espacio para dedicarle al Señor en el día y leer, abrir la Biblia, su palabra y leerla. Ese libro tan vendido, este libro que nadie ha podido destruir. Lea la palabra de Dios. Eso es algo que lo tienes que hacer para conocer quién es Dios, porque Dios no es el que está pegado a la pared ni el que está puesto en la mesa de tiza o de madera, porque eso no te escucha, no habla. Así que créele a Dios que Él quiere bendecirte en esta preciosa hora. Mi nombre es Betsaida Cordero y esta ha sido la reflexión para tu vida. Que tengan todos una hermosa tarde, un hermoso día, unas buenas noches a la hora que usted esté viendo esta reflexión. Que Dios les continúe bendiciendo ahora y siempre. Dios te bendiga. Bye bye.